buenas noches. Pocas veces se ha contado la historia completa de lo que ocurrió esa noche del 13 de noviembre de 1985, porque la tragedia no solo acabó con la vida de miles de armeritas, no. Al otro lado del volcán, en el departamento de Caldas, también se describió una historia llena de dolor. El río Chinchiná se convirtió en una avalancha mortal que sepultó a 5.000 personas en plena época de cosecha cafetera. En este homenaje de Noticias RCN también le rendimos un tributo a las víctimas de Armero y a las víctimas de Chinchiná. El 7 de octubre de 1985, el resultado de los informes sobre el mapa de riesgo le dio tranquilidad a los habitantes de varios municipios de Caldas, incluida su capital, Manizales. Porque según los expertos, en una eventual erupción no había mucha posibilidad de que los efectos de esa erupción afectaran a las poblaciones cercanas. Pero dos variables escaparon de esa ecuación. El río Chinchiná, que viene de esa misma zona de la cordillera, y en este punto de la geografía, aunque Chinchiná se encuentra a esta altitud, sobre el nivel por donde pasa el río, había en ese tiempo tres urbanizaciones: La Nevera, Almacafé y la urbanización del Río. Pues las tres urbanizaciones con miles de habitantes fueron borradas del mapa esa noche del 13 de noviembre del 85. Con todo y lo que estaba sucediendo aquí en Chinchiná, la magnitud de la tragedia en Armero hizo que esta fuera una tragedia olvidada. Cada año, entre agosto y noviembre, a Chinchiná y sus veredas llegan más de 20.000 recolectores de café que vienen de muchas partes del país para trabajar en las fincas. El 13 de noviembre del 85, cientos de ellos fueron los primeros en morir arrastrados por la avalancha. Grupos enteros murieron en casas que alquilaban para descansar en la noche. Pero él me dijo que en la casa en donde él vivía, en donde él pagaba una cuota por el alojamiento nocturno, él allá en esa casa vivían más de 17 recolectores de café y él estaba seguro de que esos 17 recolectores fueron arrasados por la avalancha. En el cementerio Los Dolores de Chinchiná, Caldas, descansan partes de las víctimas que se pudieron rescatar después del día más triste que hayan vivido los chinchinenses. Pero nadie reza por esas almas. La identificación de las víctimas fue prácticamente imposible. Desfigurados, maltratados, mejor dicho, daba lástima ver a la gente. Porque como para ir uno a decir que para reconocer, no daba. El río Claro y el río Chinchiná, que bajan del Nevado, arrasaron la vereda Primavera, los campamentos de los recolectores de café, tres urbanizaciones en la parte baja del pueblo, las bodegas de Almacafé y los puentes que comunicaban a Chinchiná con Manizales. Cuando amaneció, Colombia no tenía ni idea que más de 5.000 personas también habían muerto al otro lado del volcán. Y eso pues que cuenta que en el río hay gente perdida. No fueron capaces de sacarlos todos. Chinchiná se volvió importante para miles de personas que, sin haber puesto un pie en su vida en este pueblo, llegaron haciéndose pasar por damnificados para conseguir casa. También para recibir otro tanto de sobrevivientes de Armero que fueron traídos en camiones. Y cuando el país sintió la falta de generación eléctrica que aportaba el agua de este río. Eso aumentó el número de damnificados que tenía Chinchiná, cuando en realidad la avalancha en Chinchiná no dejó más de 100 familias damnificadas. Son 40 años de olvido que los chinchinenses han llevado con tenacidad. Como aparecieron por todas partes planes de vivienda para damnificados, el pueblo aumentó en más de 2.000 casas que recibieron personas que no tenían nada que ver. Pero también son 40 años tratando de progresar. La avalancha no terminó con esa vocación científica que hace de Chinchiná la capital en investigaciones sobre el café. Los puentes que desaparecieron dieron paso a estructuras que ahora conectan mejor esa parte del país. Y esa página
que le debía la historia de la cultura cafetera colombiana a los recolectores de las cosechas de café, ya se empezó a escribir. En esa fecha yo era apenas un niño de 9 meses de nacido cuando ocurrió toda esta tragedia en dos lugares opuestos de Colombia, en Armero en el departamento del Tolima y aquí en Chinchiná en el departamento de Caldas. Y hoy esta es la manera, encima, justo en el puente que terminó conectando la vía que le dio comunicación al municipio de Chinchiná después de la tragedia, como nuevamente rescatamos y volvemos a hablar sobre esta tragedia olvidada.